Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo me gozo, hermanos, de estar una vez más, hermanos, aquí con ustedes, hermanos, para gozarnos, hermanos, en esta tarde, hermanos, trayendo, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Les saludo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Espero que se encuentren bien, hermanos, que yo y mi familia estamos bien, gracias a Dios. Así que hermanos, como siempre hermanos, lo estamos haciendo cada miércoles hermanos, conectándonos aquí por medio de internet hermanos, con la palabra del Señor hermanos, una vez más en esta tarde hermanos. Vamos hermanos a gozarnos hermanos, con lo que el Señor tiene hermanos para cada uno de nosotros, amén. Y yo quiero hermanos hablar hermanos sobre un tema hermanos muy especial hermanos, que concierne hermanos a cada uno de nosotros cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Yo quiero hablar, hermanos, sobre 4 enemigos en el camino de santidad. Y yo quiero, hermanos, que abra su Biblia juntamente conmigo, hermanos, en Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 1 al versículo 12. Y de ahí vamos a estar, hermanos, tomando el mensaje de la palabra del Señor para esta tarde. Así que vamos hermanos, a orar, hermanos, y a darle gracias a Dios, hermanos, en esta hora por su palabra. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar aquí, Señor, en esta tarde, Señor, para traer tu palabra. Por lo cual te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros, que me uses, Señor, y que pueda ser de bendición, Señor, para cada uno de aquellos, Señor, que escuchan tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, oh Señor, te damos toda la gloria y la honra y la alabanza porque solamente tú la mereces. Gracias, Señor. Vamos a leer allí en el texto de Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 1 al versículo 12. Y la palabra del Señor nos dice así, hermanos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gloria a Dios, hermanos. Así que vamos a comenzar en esta tarde, hermanos, y vamos a ver, hermanos, qué es, hermanos, lo que Dios, hermanos, nos quiere hablar ahora en esta tarde. Aquí podemos ver, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, les dice, hermanos, a los corintios aquí en esta carta, que todas, hermano, estas cosas fueron escritas para amonestarnos. Y están, hermanos, escritas allí como ejemplo para que nosotros no hagamos, hermano, las mismas cosas como ellos, hermano, las hicieron. En este día, yo quiero decirte que cuando hemos nosotros recibido a Jesucristo, hermano, como nuestro Salvador, cada uno de nosotros, hermano, hemos empezado a caminar en el camino de santidad. Pero en ese camino, hermanos, de santidad hay enemigos, hermano, que nos quieren desviar, hermanos, por lo cual
a cada uno de nosotros debemos conocer, hermano, a esos enemigos para poder vencer, hermanos. Debemos estar alertas, hermano, cuando vienen contra nosotros. Amén. Así que, hermanos, debemos de saber todas estas cosas y nosotros a ponerlas por obra, hermanos, en nuestras vidas. Amén. Para que nosotros podamos entender, hermanos, cómo nosotros podemos ganar, hermanos, la batalla, hermano. Amén. Así que, hermanos, vamos a seguir adelante. Hoy quiero hablarte, hermanos, sobre 4 puntos, o sea, 4 enemigos en el camino de santidad. El primer enemigo, hermanos, que podemos ver aquí, hermanos, que hablan las escrituras es la idolatría. Y si lo podemos ver en Éxodo, hermanos, en el capítulo 32, en el versículo 1 al versículo 6, la palabra del Señor nos dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aquí podemos ver, hermanos, el pueblo desesperado, hermano. El pueblo desesperado, hermano, por la tardanza, hermano, de Moisés, hermano. Este pueblo, hermanos, estaba, hermanos, a que no sabía ni qué hacer y querían una respuesta, querían algo, hermanos. Y podemos ver que a través de esas cosas este pueblo, hermanos, se corrompió, hermanos. Es tremendamente, hermanos, aquí es bien traumático, hermano. Ver, hermanos, aquí cómo el pecado de idolatría, hermanos, corrompe, hermano, al hombre en todos los pensamientos, hermano, y en todas sus obras. Cuando el mismo Dios dijo, hermanos, a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios, hermano, sabía. Él sabía lo que vendría, hermano, para el pueblo de Israel. Él sabía la corrupción, hermano, que reinaría entre ellos. Y esto, hermanos, era muy lamentable, hermanos. A través de la historia, hermano, bíblica, nosotros hemos visto cómo, hermano, todo aquel que ha idolatrado, hermano, se ha corrompido, hermano, en todos los aspectos de la moralidad, hermanos. Y Dios mismo, hermano, lo ha hecho evidente en su palabra. En aquel momento histórico, hermanos, del cual Pablo, hermano, hace esta referencia, hermanos, la corrupción se había propagado dentro del pueblo, hermanos, de Israel. Y todos cayeron, hermanos, en grandes pecados. Pecados, hermano, en los cuales fueron librados por la mano poderosa de Dios, pero a través de muchas y tristes disciplinas, a través, hermano, del desierto, hermanos. Es una realidad, hermano, que aquellos que se corrompen por causa, hermanos, del pecado, de idolatría, no solo, hermano, traen vergüenza, hermanos, sobre ellos mismos, sino que Dios mismo, hermanos, se avergüenza de ellos, hermano. Así que lo primero que podemos ver aquí, hermanos, es, hermanos, el primer punto, hermano, la idolatría. El primer enemigo, hermanos, que acecha en tu vida es la idolatría. Quizás tú digas: no, pero yo no soy idólatra, yo no idolatro imágenes, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero si nos podemos saber, hermano, la palabra y entender la palabra, lo que es idolatría es cualquier cosa que tú pongas primero, hermanos, delante de Dios, hermanos. Ya sea cualquier cosa, estás tú poniendo primero a un ídolo delante de Dios, ya sea lo que sea. Gloria a Dios. El segundo punto, hermanos, importante que nosotros podemos ver aquí, hermanos, es de que el segundo enemigo es la fornicación, hermanos. En Números capítulo 25 y versículo 1 al 9, mire lo que dice allí. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab,
las cuales invitaban al pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Hermanos, en el capítulo 5 de Primera de Corintios, hermano, aquí nosotros si hemos leído las escrituras, el apóstol Pablo exhortó, hermanos, allí a los líderes de la iglesia en Corintio, porque estaba, hermano, afectada por el pecado de fornicación. Y porque estos líderes se hacían, hermanos, de la vista gorda. O sea, hermanos, no aplicaban la disciplina bíblica. Y Pablo, hermano, tuvo, hermano, que amonestar seriamente a aquellos, hermano, que se envanecían, hermano, haciéndose compartícipes con el pecado, hermano, que cometía este miembro, si un miembro de la iglesia, hermano. Si usted ha leído las escrituras, usted sabe, hermanos, que uno de los miembros allí estaba fornicando, hermanos. Y el apóstol Pablo les dice, échenlo fuera, entréguenlo a Satanás. Amén. Entonces ahí podemos ver, hermano, que existe, hermanos, este enemigo, hermanos, de la fornicación. Y este enemigo de la fornicación, hermanos, tenemos que tener cuidado, hermano, nosotros, hermano, como pueblo de Dios, de saber nosotros cómo nosotros vencerlo, hermanos. En Primera de Corintios, en el capítulo 10, hermanos, y en el versículo 8, la palabra del Señor nos dice así, hermanos. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esto es algo tremendo. Dice, y cayeron en un día 23,000, hermanos. Dios, hermanos, se indignó, hermanos, del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estaba fornicando, hermanos. Y la palabra del Señor dice que en un día cayeron 23,000, hermanos, por cabos, hermano, de este pecado, hermanos. Aquí Pablo, hermanos, aquí nos traslada, hermanos, a recordar, hermanos, a la historia de Balaam, hermanos, la cual veremos, hermano, a través de esta predicación. Entendiendo que aquí, hermanos, la fornicación no solo se refiere también al hecho de que los israelitas, hermanos, estaban en prácticas sexuales ilícitas, sino que también, hermano, en el contexto, hermanos, espiritual, se hacían uno con los ídolos, hermano, en su alegada libertad cristiana. Es algo importante, hermanos. Dios no puede ser burlado, hermanos. Y Dios, hermanos, quiere, hermanos, que tú cambies, que tú venzas esa clase de enemigos. Él te dio esa autoridad para que puedas hacerlo. Y Él dejó escrito esto para amonestarnos a nosotros y para que no hagamos nosotros las mismas cosas que ellos hicieron. Dios las dejó como ejemplo. El apóstol Pablo nos lo dice. Sittim, hermano, cuando habla de Sittim, donde fornicaba el pueblo de Israel, hermano, es un lugar, hermano, en Moab, aparte del valle de Cedrón, hermanos, cerca de Jericó, hermanos. En Génesis, hermano, capítulo 19 y versículo 36 y al 37, ahí nos dice quiénes eran estas personas, hermano, con los que fornicaron los hijos de Israel y las hijas de Israel. Amén. Aquí dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, llamado su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Hermanos, Moab fue hijo de Lot, hermano, y de su hija mayor, la cual es la descendencia de los moabitas, hermano, con las que fornicó el pueblo de Israel, hermano. Así que miramos, hermano, que estas hijas se metieron con su mismo padre, hermanos, y allí el espíritu de fornicación empezó, hermanos, y cuando nacieron estos hijos, hermano, empezó, hermanos, todo este pecado, hermanos, en el pueblo, hermanos, y Israel se empezó a contaminar también, hermano, amén, con las hijas, como dice, de Moab, hermanos. Gloria a Dios.
El punto número 3, hermano, el enemigo número 3, hermano, que nosotros debemos entender y saber es que es, hermano, tentar a Dios. No debemos nosotros, hermano, de tentar a Dios como el pueblo de Israel lo tentó. En el libro de Números, capítulo 21, hermano, versículo 4 al versículo 6, la palabra del Señor, hermano, nos dice así. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. En el desierto el pueblo de Israel tentó a Dios, hermanos, como lo podemos ver. Porque en vez, hermano, de pedirle, hermano, a Dios, hermano, con humildad y con fe, hermanos, que proveyera, hermano, para sus múltiples necesidades, ellos, hermano, lo que hicieron es murmuraron, criticaron y se quejaron, hermanos, amargamente y con ardiente pasión, hermano. Incluso, hermano, ¿sabe una cosa? Desearon volver, hermano, a Egipto, hermano, a su antigua forma de vivir y de comer y de gozar, hermanos, porque no estaban de acuerdo, hermanos, como con la forma en que Moisés, hermano, los dirigía. Y mucho menos tampoco estaban, hermanos, en la forma en que Dios, según ellos, los trataba, hermanos. Y eso lo podemos ver claramente, hermanos, en Números 14, hermanos, versículo 21 al versículo 23. Dice, mas ciertamente vivo yo, y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. Versículo 23 dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Hermano, hicieron enojar a Dios tremendamente. Hicieron irritar a Dios, hermano, este pueblo. Amén. Porque empezaron a tentar a Dios, hermano, a hablar contra él, hermanos. Tentar a Dios, hermano, en esta perspectiva, hermano, significa dudar, hermanos. Dudar de su amor, dudar de su presencia, hermano, salvadora. Exigir, esperar, hermanos, o procurar que Dios se manifieste, hermanos, cuando el hombre se lo ordena de forma espectacular. Exigirle a Dios que abra el camino, o que allane, o que empareje, hermano, el lugar, y que quite todas las dificultades, que haga milagros, o sea, hermanos, desafiarlo para que haga cosas excepcionales, o sea, para demostrar que se preocupa, hermanos, de la suerte de su pueblo. Esta intención, hermanos, se esconde conscientemente o inconscientemente detrás de muchas, hermanos, de nuestras oraciones cuando nosotros oramos. Y a veces pensamos que no le exigimos a Dios y nos enojamos con Dios y queremos lo que nosotros queremos. Y cuando miramos que no está la respuesta a tiempo, nos enojamos. Amén, como el pueblo de Israel, y empezamos a murmurar contra Dios. Dios, hermanos, no aguanta que murmuremos, amén, contra él. Gloria a Dios. Hoy se busca, hermanos, una fe que se alimenta, hermanos, solamente de milagros, de lo extraordinario. O sea, buscamos solamente lo del interés, hermano, para nosotros, así como el pueblo de Israel estaba interesado en sí mismo de lo que ellos necesitaban. Y esto, hermanos, es más que creer, hermanos, y que tener fe, es tentar a Dios, hermano. Este pueblo le tentó, hermanos. El punto número 4 que miramos aquí sobre este enemigo número 4, hermano, de nuestras almas, hermanos, es, hermano, la murmuración. La murmuración, hermanos,
es un pecado grande, hermanos, delante de Dios, hermanos. Éxodo capítulo 16, versículo 1 al versículo 3, dice la palabra del Señor así. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo de Dios, hermano, el pueblo de Israel empezó a murmurar de Dios, empezó a estar descontento con Dios y prefirió, según estar donde estaban antes en la esclavitud, y no apreciaron lo que Dios hizo por ellos. Cuando los israelitas, hermano, tuvieron hambre, hermanos, ellos recordaron más, hermano, a sus amos esclavizantes que a su amo libertador, hermanos. La supervivencia, hermano, en el desierto, hermanos, le llevaba de inmediato a Egipto, de la abundancia, donde podían comer pescado, pepinos, melones, cebollas, ajos. Y la murmuración, hermano, le da más crédito al diablo, hermanos, que a Dios. Ellos le dieron, hermano, más crédito al diablo que a Dios, cuando decían: allá teníamos todo. Mentiras, hermano, que tenían todo. También murmuraban allá de todo. No, hermanos, sino estaban descontentos de todo y murmuraban de todo, hermano, y no reconocían a Dios, hermano. Amén, que los sacó y todo lo que había hecho por ellos cuando los sacó de la esclavitud. Pero una verdad, hermanos, debe quedar clara en esta actitud, hermanos, de los israelitas que podemos ver aquí. Y es aprender nosotros que cuando la tentación de murmurar venga a nuestra vida o a tu vida, sería apropiado, hermano, recordar, hermano, que el pasado, las amonestaciones de Dios, hermanos, a los israelitas, y que sean de ejemplo, hermanos, para nosotros, para que nosotros no hagamos las mismas cosas, hermano, que ellos hicieron. Por eso el apóstol Pablo, hermano, cuando escribe a la iglesia, a los corintios, hermano, les dice que estas cosas fueron escritas, hermano, y quedaron escritas, amén, para amonestarnos a nosotros mismos y para que nosotros no hagamos las mismas cosas. Quedaron como ejemplo, y si hacemos esas cosas, vamos a correr la misma suerte que ellos. Santidad, hermanos, somos santos. Santidad, hermanos, significa separación para con Dios. El estado de esto resulta, hermanos, en la conducta apropiada por parte de aquellos que así han sido separados. Nosotros, hermanos, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido separados, hermano, para servir a Dios. Hemos sido separados del mundo. Tenemos otro amo, por lo cual, hermanos, somos santos, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra santidad quiere decir separados, hermano. Amén. Separados, y nosotros hemos sido separados. Amén. Y Cristo nos ha limpiado, hermano, con su sangre de todo pecado. Amén. Por eso debemos de guardarnos, hermano, en santidad. En Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas ahora dice que habéis sido libertados del pecado.
Nosotros hemos sido libertados, hermano, del pecado, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido apartados, hermano. Amén. Y Él nos ha hecho santos, hermanos. Así que entonces la santificación, hermanos, es el estado predeterminado por Dios para los creyentes, al que en gracia, hermanos, Él lo llama, y en que comienzan, hermano, y persisten en su curso cristiano. Por ello, hermano, reciben el nombre, hermano, de santos. Por eso recibimos el nombre de santos, hermano. La santificación, hermano, es aquella relación, hermano, con Dios, en la que entran, hermano, los hombres por la fe en Cristo y no por las obras. El apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido justificados, pues, por la fe, y que nosotros tenemos paz para con Dios, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Él nos ha limpiado y nos ha santificado delante de Dios, y hemos llegado a ser santo. Por lo cual, hermano, estamos caminando nosotros, hermano, en el camino de santidad. Y Dios quiere, hermano, que nosotros discernamos, hermano, y conozcamos, hermano, a los enemigos que se van a interponer, hermanos, en nuestras vidas, en este camino de santidad, y que nosotros podamos ser victoriosos, hermano, y que no nos pase lo mismo como le pasó al pueblo de Israel, hermanos. En 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11, hermanos, la palabra del Señor nos dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice, están escritas para amonestarnos a nosotros. Cuando nosotros leemos eso, hermano, Dios permitió que fueran escritas para amonestarnos a nosotros, para que nosotros, hermano, no hagamos, hermano, las mismas cosas, hermano, que ellos hicieron, hermanos. Y sigue hablando la palabra del Señor adelante, hermanos, y seguimos leyéndole, hermano, nos damos cuenta, hermano, en el versículo 2, hermanos, lo que dice la palabra del Señor, ya cuando termina el argumento, hermanos, de esta carta del apóstol Pablo, hermanos, a los Corintios, les dice en el versículo 12 así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, hermanos, hay una gran enseñanza, hermanos, a través de esa palabra, hermano, de esa escritura, hermano, de eso que Dios le inspiró al apóstol Pablo y le dio que escribiera sobre las cosas del Antiguo Testamento, sobre lo que le había ocurrido y pasado al pueblo de Israel, que fueron escritas para amonestarnos a nosotros mismos. Si nosotros hemos leído las escrituras, hermano, cuando el apóstol Pablo reprendió, hermanos, a esta iglesia sobre esa persona, ese hombre que estaba fornicando con su misma suegra, o con su misma esposa del papá que era antes o algo así, hermanos. Allí podemos ver, hermanos, que después que lo echaron fuera, los corintios se pusieron tan firmes en eso, hermanos, que ya no querían perdonarlo ni para nada. Pero luego vemos, hermano, en la segunda carta a los corintios, cuando les vuelve a escribir, que les dice, ya perdónenlo, ya se arrepintió, amén, ya perdónenlo, amén. Por eso es por lo que les dice el apóstol Pablo aquí, en la última palabra hermanos, en el versículo 12, así que el que piensa estar firme, asegúrese que no caiga. Solamente asegúrese, amén. No haga lo que estaba haciendo este hombre y no haga lo que el pueblo de Israel hizo. Esto fue escrito para amonestarnos, para que no hagamos nosotros las mismas cosas y para que nosotros podamos aprender de lo que le pasó al pueblo de Israel, y por nada nosotros hagamos lo mismo, hermano, porque Dios sigue siendo el mismo, hermanos, amén.
Él no va a perdonarnos porque nosotros somos de esta época y que porque aquellos eran de esta época o porque no sabemos. No, Dios es el mismo, hermano, y Él nos amonesta, hermanos, a cada uno de nosotros, hermano, a que aprendamos, hermano, a reconocer, amén, al enemigo de nuestra alma, hermanos, amén, y que podamos nosotros, hermano, vencerlo por medio de la palabra. Así que, hermanos, espero, hermanos, que en esta tarde, hermano, hayamos aprendido algo, hermanos, de la palabra del Señor y aplicarlo, hermano, a nuestras vidas. 4 enemigos en el camino de santidad. El primer enemigo que hablamos aquí es el enemigo de la idolatría, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con ese enemigo de la idolatría. El segundo enemigo que podemos ver aquí es el enemigo de la fornicación. Tenemos, hermano, que vencer ese enemigo de la fornicación, hermano, tanto, hermanos, en las cosas naturales como en las cosas espirituales. No fornicar, hermanos, delante de Dios, hermanos. Y el tercero, hermanos, es, hermano, no tentar a Dios, hermano. No tentemos a Dios, hermano. Amén. Porque Dios no, hermanos, le gusta que lo tientes, hermano. Amén. Y Él puede al que lo tiente, hermanos. Allí pudimos ver, hermanos, en el libro de Números, capítulo 14, versículo 21, hermano, lo fuerte, hermanos, que Dios, hermano, habla contra aquellos, hermanos, que le tientan. Y vamos a leerlo una vez más, hermano, para que se nos quede grabado donde les dice aquí, en el Números 14, 21 al 23, dice: mas ciertamente vivo yo y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, dice, ya 10 veces, y no han oído mi voz, dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de ellos, que me han irritado. Amén. Así que, hermanos, este es un enemigo, el enemigo, hermanos, de tentar, hermanos. No debemos de tentar a Dios ni por nada, hermanos. Amén. También, hermanos, el otro enemigo, 4, hermanos, que podemos ver aquí es el enemigo de la murmuración, hermano. No debemos murmurar, hermano. Amén. Como el pueblo de Israel murmuró, hermano, contra Moisés y contra Dios, hermano. Y Dios se indignó de ellos, hermano. Así que podemos ver aquí, hermanos, estos 4 enemigos, y que Dios nos enseña, hermano, que nosotros, hermano, debemos de vencerlos, hermano, en el camino de santidad que nosotros hemos emprendido, hermano, cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Gloria a Dios, hermano. Que Dios te bendiga, hermanos. Y yo espero que en esta tarde te hayas gozado y hayas recibido parte de la palabra de Dios y que la apliques a tu vida. Amén. En cada una de estas áreas en nuestras vidas, que podamos ser vencedores, hermanos. Así que le doy gracias a Dios, hermano, por este mensaje. Vamos a orar, hermanos. Antes de terminar, hermanos, como lo hacemos de costumbre, vamos a orar por las necesidades, amén, de todos aquellos que están en necesidad. Señor, te damos gracias en esta hora. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, ahora estamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, por cada una de las necesidades, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, de cada una de las personas, Señor, que escuchan este mensaje, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo te pido que tú obres, que si alguien está enfermo, tú le toques, tú le levantes, tú le sanes. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y para ti no hay nada imposible, Señor. También, Señor, a que supla, Señor, todas las necesidades, Señor. Oh, Señor, en aquellos que tienen necesidad. Tú las conoces, las necesidades, Señor, y tú súplelas, Señor, según tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo pongo todo esto en tus manos, Señor, y te doy gracias, Señor, y toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Así que vamos a seguir gozándonos, hermanos,
amén. Y para la próxima, hermanos, nos vemos por allí, amén, en la iglesia, quizás, hermanos, para este próximo domingo y seguirnos gozándonos en la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Amén y amén, hermanos.